desvirtualizamos en esta ocasión a nuestro compañero Jaime El ingeniero Velázquez. Jaime Velázquez. El ingeniero, Sí, señor. máster. Ingeniero, por Máster. favor. Dígale ¿Cómo máster. estás? Máster, magíster. Me das tu autógrafo después, Ahí ¿no? está, ahí está. Jaime, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal, Bolito? ¿Cómo estás? Vea cómo se la Buenos días. acomoda para Sí, estar a así su la- nivel. Sí. Ya, Oiga, ahora, más allá. el tema está en que sí, estamos aquí en nuestra casa, he vuelto. Eso, muy bien, perfecto. Así que estamos Por supuesto, muy bien y pues Lo obviamente... acogemos nuevamente con los brazos abiertos, Jaime. Qué Te bueno. comento que ya tenemos al economista Ya Daniel Legarda, para que inicies tú la entrevista, por favor, Jaime. ¿Sí? Ya, ok, no hay ningún problema. Bienvenido, Daniel, economista. No sé si nos está escuchando. Sí, buenas, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Hola Jaime, amigos del panel, muy bien, buenos días, gracias por la invitación, les escucho muy bien, siempre a la orden, gracias por la invitación. Qué bueno, economista. La verdad es que los temas internacionales son importantes, sobre todo en estos momentos con los acuerdos que se realizan. Pero en estos acuerdos, por ejemplo, el que deberíamos analizar muchísimo es el tema con Canadá, que pues recientemente se firmó. ¿Cuáles son las ventajas que tiene el Ecuador en este caso y pues hacia dónde apunta el Ecuador para tener ese mercado que también es grande? Jaime, muy movida semana en el comercio internacional del Ecuador, del mundo y del Ecuador, ¿no? Una excelente noticia como es Canadá y una no tan buena como es el anuncio de aranceles a México. Empezando por la buena, el anuncio del cierre de negociaciones con Canadá es una excelente noticia para el país. Y resalto una característica en particular por la cual es una excelente noticia. Es el hecho de que esta negociación inició en la anterior administración de gobierno. El expresidente Guillermo Lasso, el exministro Julio José Prado, yo participé como viceministro, logramos avanzar muchísimo en el proceso para hasta ingresar el archivo del perfil de la negociación al Parlamento canadiense para las consultas previas, que es un paso obligatorio, ¿no? Ya de allí hubo cambio de administración en Ecuador y el proceso, el ok del Parlamento llegó ya con nuevo gobierno en Ecuador y eso se continuó con la nueva administración. Enhorabuena, felicitaciones al gobierno que pudo continuar esa política porque es una política que le hace bien al país y lo que demuestra es que estos temas se han convertido en política de Estado, es decir, trascienden gobiernos, trascienden ministros, trascienden presidentes y están basados más bien en las necesidades del sector productivo, del que genera la riqueza en este país, en la costa, en la sierra, grandes, pequeños, medianos. Entonces resalto eso porque creo que es importante a la ciudadanía compartirle esto. Es de las pocas políticas de Estado que tenemos que trascienden gobiernos y que no es volver a hacer todo una vez que se ha construido tanto en ese sentido, ¿no? Ya en lo particular, Jaime, y con eso termino para darte de nuevo la palabra, es Canadá. El acuerdo con Canadá es el primer TLC de Ecuador con un país de América del Norte. Actualmente el comercio es de 1.100 millones de dólares y este acuerdo es muy profundo. Lo que va a permitir o lo que pretende es incrementar muchísimo ese flujo en las oportunidades, no solo en bienes, sino en servicios, en inversión y en varios otros aspectos que seguro ahora lo comentaremos. Qué bueno, mi querido Daniel. La verdad es que es una muy buena noticia para el Ecuador. Ahora vamos a una de cal y otra de arena, ¿no? El tema de los impuestos o los aranceles creados hacia los productos mexicanos que ingresen al país, del 27%, si no estoy mal. Esto realmente, o sea, o el comercio con México, si quieres llamarlo así, no es tan grande como el comercio, digamos, te doy un caso, con Estados Unidos o con Canadá o con inclusive China, ¿no? Es algo pequeño, pero sin embargo, pues obviamente con todo lo que se ha venido dando con México, que es imposibilidades para meter el camarón dentro del acuerdo del Pacífico y el rechazo del gobierno de México hacia el gobierno ecuatoriano, si bien es cierto hay una imposición de aranceles, pero ¿cuánto realmente lo afecta a México el que no ingrese, digamos, productos al Ecuador? Es una excelente pregunta, Jaime. Yo creo que primero definir esta medida como una incertidumbre total, porque hay el anuncio del presidente en su cuenta de X, pero no hay un sustento ni tampoco hay una resolución del Comité de Comercio Exterior o decreto ejecutivo, aunque no debería ser por esa vía. No conocemos absolutamente nada más en detalle. Es el gobierno y las autoridades las que tienen que dar el detalle de cuál es el sustento, por qué, a qué responde, ¿no es cierto? Y menciono esto y hago énfasis en esto porque
uno no puede tomar decisiones por la cercanía o por la animadversión que tenga con un país. Así no funciona el derecho internacional y tampoco el comercio internacional. Está basado en reglas. Dicho esto, el comercio con México es de $900 millones. Nosotros habíamos dicho que Canadá es de 1.100. Entonces, van por ahí, ¿no? Es importante de todas maneras tenerlo en cuenta. No es nuestro principal mercado, pero México resulta ser el 12º mayor mercado de exportaciones no petroleras de Ecuador. Entonces, ya cuando ponemos estas cifras en contexto, vemos algunos datos para desgranar, ¿no es cierto?, el análisis y poder dotar insumos para una mejor decisión. El anuncio del presidente, insisto, no tiene una profundidad de exactamente qué está detrás de esto, pero algunos elementos para el análisis y para que la ciudadanía conozca, ¿no? Primero, no es que no existe un acuerdo con México, un acuerdo comercial. Lo que no tenemos es un TLC, porque el expresidente Andrés Manuel López Obrador no quiso básicamente cerrar la negociación por una posición política de él. Me consta porque estuve presente en las reuniones de eso junto al expresidente. Pero eso no quiere decir que no tengamos un acuerdo con México, y esto es importante que la ciudadanía lo conozca. Tenemos un acuerdo con México que es antiguo, data de la década de los 80, desde en el marco de la LADI, pero es un acuerdo. Y este acuerdo tiene sus reglas, y esas reglas tienen que ser respetadas. En este acuerdo se establecen preferencias arancelarias para los dos países, para los productos ecuatorianos en México y para los mexicanos en Ecuador, pero también se establecen las razones por las cuales un país podrá quitar las preferencias al otro país, que sería más o menos la medida hacia donde se podría identificar el presidente quisiera apuntar. Y esas medidas están identificadas como las salvaguardias por producción, que es cuando una importación de un determinado producto esté causando daño a una industria nacional o amenace con causar daño a una industria nacional. Por ejemplo, si es que aumentara el volumen de importaciones de productos de acero en una manera en la que la industria nacional tiene una afectación, la industria nacional de acero tendría una afectación, entonces habría causas para poder decir, yo suspendo las preferencias arancelarias para México en este producto porque está generando un daño a la industria. Eso es posible hacerlo, pero requiere de una investigación, de un sustento que al menos hasta donde yo conozco, deberán ser las autoridades las que mencionen, pero al menos hasta donde yo conozco, no existe una investigación en ningún tipo de productos. Entonces, nuevamente es hacia dónde apunta la medida, hay un desconcierto, ¿no? Y te devuelvo ahora la palabra, Jaime, pero hay mucho más en las cifras, tanto de exportaciones como de importaciones, para analizar, por las cuales no cabe duda, desde mi punto de vista, pero las cifras lo mencionan, que el más afectado por mucho va a ser Ecuador. Claro, clarísimo, economista. La verdad es que son cosas que suceden en la política, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué sucede con el Ecuador. Le va a pasar a Daniel Solórzano, que tiene más preguntas para usted, mi querido economista. Adelante, Daniel. Gracias, Jaime. Daniel, vivimos una época, a propósito de la ascensión al poder de Donald Trump, donde los países comienzan a hablar de aranceles en represalia a los aranceles que le imponen. Ayer ya veíamos la noticia de China, que también va a poner aranceles a productos de Estados Unidos, y no faltará de aquí a mañana que otros países también salten y digan aranceles, aranceles, aranceles. Y entendiéndose los aranceles como una forma de protección de la industria nacional, da la impresión de que los aranceles también es una forma de presionar a otros países. ¿Qué es en sí un arancel, Daniel? Como para que la gente también vaya a tener en claro que un arancel es algo que se impone a quién. Tocayo, gracias por la pregunta, creo que es muy importante. Es un debate que este año va a tomar mucho. Ha iniciado ya, de hecho, una lamentable guerra comercial que no va a generar ganadores en ningún lado, solo perdedores en el mediano y largo plazo. Y vale la pena tomarse un tiempo un poco para explicar, ¿no? Los aranceles son una política de comercio internacional que tienen todos los países. Y que pueden ponerlo para varios objetivos. El objetivo uno de proteger la producción nacional, pero bajo ciertos parámetros específicos. También el de generar mayores fuentes de comercio o desviar cierto comercio. Recaudación, porque también genera recaudación. Recordemos que esto al final del día es un impuesto que lo pagan los ciudadanos del país que importa el producto.
Principalmente esas funciones tiene un arancel. Ahora, dentro de estos aranceles, no es que un país puede poner el arancel que quiera, el arancel que le da la gana al presidente de turno, perdón que lo mencione así para que se entienda, ¿no es cierto? Sí, ajá. Yo decía que el comercio internacional está basado en reglas. Esas reglas están establecidas en la OMC, en la Organización Mundial de Comercio, desde hace muchos años atrás, desde el GATT, el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio de 1944, que después fue reformado en el 94. Entonces, hay reglas que están establecidas en ese sentido y que los países están comprometidos a respaldar, ¿no? Del total de países en el mundo, hay alrededor de 187 que son miembros de la OMC, las principales economías. Hay como unas 22 economías más o menos que no son miembros de la OMC, pero la gran mayoría del mundo es miembro de la OMC, incluyendo Estados Unidos, incluyendo Canadá, incluyendo México, incluyendo Ecuador, la Unión Europea, etcétera, hasta Rusia es parte de la OMC, China también. Entonces, ahí hay un marco importante de reglas a respetar. Si es que el día de mañana un país decide poner un arancel de 50% o de 25%, como lo está diciendo Donald Trump, va a incumplir muchos de los compromisos que están enmarcados en esas reglas internacionales. De hecho, es muy fácil poder dilucidar que una medida de este tipo en Estados Unidos va a tener un incumplimiento, es un incumplimiento a los compromisos internacionales de la OMC, además de los compromisos en el marco de sus acuerdos bilaterales, porque tienen un TLC muy profundo con México y con Canadá. Algo similar a lo que pasaría, ¿no es cierto?, con nosotros en el caso de imponer una medida a México de esta naturaleza. También habrá un incumplimiento flagrante a los compromisos establecidos en el marco de la OMC, ¿no? Hasta ahí algunos elementos para que la ciudadanía pueda comprender de mejor manera. Seguro que sí, Daniel. Y ahora, tú dijiste algo bien clave. No es que este impuesto lo paga el exportador, en este caso, por ejemplo, un producto que de México viene al Ecuador. En un principio lo termina pagando el exportador, ¿verdad? El importador, el que lo trae. Pero ese producto o ese arancel se lo va a pasar al ciudadano. Y al final es el ciudadano de a pie el que va a terminar pagando ese arancel. El arancel se paga en el momento de la importación, Daniel y ciudadanos que nos escuchan, ¿no es cierto? Cuando uno quiere traer un producto de determinado lugar, hace la liquidación aduanera y en esa liquidación están los impuestos internos, el IVA, el ICE, ¿no es cierto? Para cada país el caso similar. Y están también los aranceles. Entonces, esa liquidación la paga finalmente el importador en esa factura. Hay veces que esto lo absorbe el productor o el importador, hay otras que lo traslada directamente al costo directamente al producto final. Pero lo cierto es que a mayor arancel va a haber mayor incremento de precios internos, ¿no? Entonces, y esto es uno de los principales riesgos que está mapeado en la economía global. Subir los aranceles de una manera, a manera de guerra comercial desmedida, ¿no es cierto?, como es lo que se está pensando hacer, lo que va a hacer es encarecer insumos, bienes finales, bienes de capital para las cadenas productivas, en este caso de los Estados Unidos, de México, de Canadá. China tiene más espacio porque es más competitivo en ese sentido, pero de todas maneras se va a ver afectado. Y al final del día, por eso menciono, solo va a generar perdedores, ¿no? Entonces, creo que es un tema a estar analizando durante todo el año muchísimo. Porque esto va a tener unas ramificaciones muy importantes sobre el desempeño económico del mundo entero, de la región. Y si bien Ecuador, con esto termino, si bien Ecuador no está involucrado directamente en esa pelea, bueno, no sé si es que con la medida que ha anunciado el presidente de alguna forma es querer involucrarse en algo que no es nuestra guerra, pero lo cual sería una mala decisión. Pero en todo caso, si bien no está afectado directamente Ecuador por estos aranceles, inicialmente se ha anunciado para México, Canadá, China, y están suspendidos los de México y Canadá por 30 días. De todas maneras, hay un impacto indirecto a través de las ramificaciones que esto genera en la economía global y regional, ¿no? Así es que hay que estar pendientes porque sin duda alguna esto afecta al desempeño global de la economía y del comercio. Muy bien, Daniel, permítame un saludo a nuestro director que se incorpora a 8 de la mañana con 31 minutos, don Eduardo Mendoza. Muchas gracias, querido amigo. Adelante. Muy amable. Buenos días a todos compañeros, buenos días. Mi querido Daniel, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Bueno, cuando le pedí a Wendy que te ubicara, sabes que te hemos estado ubicando desde el día lunes.
tú eres un tipo que fuiste viceministro mucho tiempo y luego ministro. Mis compañeros te han hablado del arancel. Más allá de las burlas y la sorna que han hecho los mexicanos sobre el Ecuador y el gobierno, hay que entender que ellos vienen de las tierras de los polivoces, del Pirurris, del Chavo, de todos los comediantes, ¿no? Porque las cosas se deben de transmitir y decir con seriedad, ¿me explico? Así que hay que disculpar a los comediantes, porque eso es lo que son, comediantes. Pero bueno, dejemos el arancel allí. Hablemos de algo que me parece positivo y te ruego, para no demorarnos mucho, que es el acuerdo con Canadá. El gobierno de los 10 años firmó al finalizar con la Unión Europea. El presidente Moreno firmó con algunos países europeos y algunos más que estaban en el medio, cosa importante. Guillermo Lasso firmó el de China, lo dejó listo y lo terminó de firmar el gobierno, pero lo dejó armado, y hoy se comienza a tratar el de Canadá. ¿Es beneficioso para el Ecuador? ¿Por qué, mi querido doctor Legarda? Cuénteme, mi amigo. Eduardo, un gusto saludarte. El gusto es mío siempre. Gracias por la invitación. Más bien, y esta semana ha sido muy activa. Como digo, también he tenido bastantes compromisos, sí. Pero bueno, siempre con el afán de abonar al debate público y a las decisiones por nuestro país. Creo que vale la pena resaltarlo, ¿no? Es muy importante la intervención que tú haces en relación a Canadá. Mira, primero empezando por cuál es el análisis en general de la situación de Ecuador, ¿no es cierto? Y estamos lo viendo sobre todo en los últimos años. Es una economía que no crece al ritmo que debería crecer, que tiene problemas estructurales, que su mercado resulta limitado. Si tú ves las cifras de crecimiento, sobre todo del consumo interno el año anterior, son negativas y lo vienen siendo bajas durante los últimos años. Esto lo que nos dice es, para poder crecer de mejor manera y de manera más sostenible, el Ecuador necesita continuar abriendo sus mercados para insertar más productos en los mercados externos. Ahí hay más posibilidad de vender a otros consumidores, ¿no es cierto? Y se amplían esas posibilidades de mercado. Y eso implica, por supuesto, esa integración a través de acuerdos comerciales, ¿no? Esa es la visión. Mucho más si tienes dolarización, en donde tienes que generar recursos no a través de la deuda, no a través de la migración de las remesas, sino a través de las exportaciones y de la inversión. Entonces, dicho esto, el acuerdo de Canadá es un paso adicional en ese sentido, además de lo que ya se ha realizado con Costa Rica, con China, con Corea del Sur, el EFTA, la Unión Europea, los mismos acuerdos que tenemos en el marco de nuestra región también, ¿no? Como yo mencionaba, Canadá es el 11º mayor mercado de exportaciones no petroleras del Ecuador. Puede sonar hasta lejos, pero de todas maneras suma en la importancia. Representa, de estos 1.100 millones de exportaciones, son alrededor de 400, cifras más, cifras menos. Claro. Y el 60%, un poco más, de esas exportaciones son no petroleras, que también son no mineras, perdón, porque también hay minería exportándose, pero en las no petroleras, que son lo más, y no mineras, que es lo más interesante, hay productos de acuacultura, banano, cacao. Se ha exportado también, por ejemplo, productos de madera, línea blanca, que probablemente la ciudadanía no conocía, y hay un potencial de incrementar a otros productos, como en el sector de la construcción, productos de caucho y plástico, es decir, una diversificación hacia no tradicionales que son característicos de los mercados en la región, ¿no? Esto es en contraste a China. China tiene un potencial para nosotros en la agroindustria muy grande. En el caso de Canadá, Estados Unidos, incluso México, acá hay un perfil importante para la diversificación hacia productos de la canasta no tradicional, lo cual es llamativo para diversificar también esas exportaciones. Y Canadá cumple un poco con ese criterio. Es una población de 40 millones de habitantes, igual para que la ciudadanía tenga este contexto, equivale a la población del estado de Nueva York y el estado de Florida en su conjunto, y un PIB per cápita elevadísimo de $53,000. Entonces son algunos de los datos de potencial. Por eso el incremento de exportaciones puede llegar a ser importante, 180 millones al menos en un potencial de corto plazo, y después con la incorporación de otros productos pues aún mayor, ¿no? Y del lado de las importaciones, y con esto culmino esta parte, Eduardo, porque siempre hay que verlo de los dos lados. Del lado de las importaciones, si bien es cierto que tenemos un déficit comercial, esto se explica principalmente por dos productos que importamos en un volumen extenso desde Canadá, que son el trigo y la soya.
materias primas fundamentales para las industrias de alimentación humana, para las industrias de alimentación animal, balanceados, etcétera, y que hacen el 50% de las importaciones desde Canadá. Ya tenían arancel cero, acá se consolida el arancel cero para esas importaciones, es una buena noticia para estas industrias que adquieren esos productos, y lógicamente otros bienes de capital. Canadá produce helicópteros, por ejemplo, aviones de corto rango también, algunos productos de insumos plásticos, polímeros, no, etcétera. Mi querido Daniel, queda claro entonces que esto es una oportunidad, sobre todo para los productos no tradicionales, como tú estás hablando de frutas, hortalizas, que hay mucha que tenemos, se exporta a China, se exporta a la Unión Europea, hablamos del mango, hablamos de todas, de la pitaya, de todas estas cosas, pero creo que es importante porque eso te genera el trabajo bienestar y la bienestar, armonía social, ¿no, verdad? Y eso creo que es importante. Te quiero agradecer y pasarte con la última pregunta al licenciado Javier Segarra, una vez más agradeciendo, amigo querido, tu gentileza y tu tiempo para I99 TV y I99 FM. Por favor, Javier. Gracias, Eduardo. Buenos días, estimado Daniel, ¿cómo le va? Buen día. La única inquietud que tengo es si el Ecuador está frenado con la apertura comercial o estamos dentro de ese proceso de una verdadera política de Estado que nos permita seguir abriendo mercados. Javier, yo creo que está caminando Qué bien. bueno. Y esto quiero hacer un reconocimiento. En el gobierno del expresidente Lasso se logró un avance sin precedentes, porque se logró muchos acuerdos comerciales y abrir otros, incluso que se están cerrando hoy día, como el caso de Canadá. Estos esfuerzos no es que vienen solamente desde el expresidente, vienen desde antes también, con un poco más de resistencia, pero finalmente tuvimos el acuerdo con la Unión Europea. Se opuso el mismo expresidente Correa, pero no le quedó otra que firmar, de a malas y a regañadientes, pero no le quedó otra que firmar. Ese acuerdo ha sido bueno, así a él no le guste, ha sido bueno para el país. Y todos quienes lo hicieron merecen un reconocimiento. También hay varios exministros igualmente, claro, que creyeron en esa visión. Luego en el gobierno del expresidente Moreno se continuó también con esto. Hubo el acuerdo con EFTA, hubo la ampliación del acuerdo con Chile y un acuerdo con uno de los países centroamericanos, no recuerdo bien cuál. Entonces también se avanzó y hubo gente que también estuvo metida en esto. Yo estuve desde el sector privado en ese sentido también ya involucrado, tanto en la Unión Europea como en el EFTA y los otros procesos. Y después con el presidente Lasso, hay que decirlo también, sin precedentes, una agenda comercial mucho más agresiva, mucho más grande, en la que se firmaron 3 acuerdos comerciales y se dejaron iniciando varios otros procesos. Y eso continúa. Enhorabuena que eso tenga continuidad ahora con Canadá, que se cierra, ya con lo que siguieron con China. Creo que eso la ciudadanía debe también comprender. Ese es parte de lo que necesita el Ecuador. No es lo único, por cierto, pero es parte de lo que necesita nuestro país para que nuestras empresas sigan creciendo, grandes, medianas, pequeñas. Y ahora que estamos en elecciones, creo que vale la pena también ver eso, ¿no? Entre los candidatos. Yo veo 3 candidaturas que no están de acuerdo con continuar esa línea, que son más bien de una tendencia yo lo llamaría de una izquierda radical, que ya ha probado que no necesariamente hace sostenible nuestra economía en el tiempo, ¿no? Mientras que en los otros candidatos se ve más bien un afán de continuar de mejorarlo, de continuar esta apertura que tiene el Ecuador, ¿no? Hay mucho más que hacer, porque firmar acuerdos es algo importante y hay que hacerlo, pero no es lo único. Casa adentro hay mucho trabajo todavía por hacer, pero enhorabuena que esto siga. Ahora hay que cuidarlo también. Claro. Y por eso he mencionado, como exministro, como conocedor de la materia, que no podemos permitir que sucedan cosas tampoco como lo que se anuncia, por ejemplo, con México. No tanto por México, sino porque también agrede a la institucionalidad y a los objetivos internos. Sin duda. Gracias de mi parte, estimado Daniel Eduardo. Daniel, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo y coincidimos que fue un error. Pero bueno, lo importante es lo que viene, Javier, Jaime, Bolito, Daniel, lo que viene, amigos, porque es un espacio para exportar, para generar trabajo y que cree bienestar. Eso es poco la visión, Daniel, que lo que has dicho, y ojalá sigamos en esa línea. Un abrazo, querido amigo. ¿Va? Muchas gracias. Saludos a todos. Buena jornada. Muy bien. Con ello, ¿les parece si vamos al corte?
Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Happy birthday to you, Muchas to you, gracias, to you. querido amigo. La verdad que ya sobrepasó la edad a la que uno... Sí, ya no quiere, Ya ya no quiere entiendo. cumplir más. Sí, ¿ah? amigo. O sea que sigue cumpliendo 33. Sí. Ya entiendo lo del temblor esta madrugada. Ah, ¿por qué no Fue entiende? Fue una respuesta de Por rechazo. supuesto. No. La tierra nos sacudió para decirle cumpleaños. Muchas gracias, Caramba. querido amigo. Le deseo el mejor de los Gracias, hermano días, querido. que Diosito me lo siga bendiciendo, mi querido amigo y hermano del alma. Mano de la vida. Sigamos en este camino, Así así es. que mientras haya salud, ahí estamos. Así es, Feliz muchas cumpleaños. gracias. Feliz cumpleaños, Gracias señor al director. doctor Daniel, muchas gracias a todos ustedes. Y en especial al señor Bolo, que es muy